Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Pedimos, Señor, que esta mañana tu palabra, Señor, sea, Señor, el martillo que rompe la piedra. Sea ese martillo que rompe toda dureza de nuestro espíritu, Señor. Libra, Señor, nuestro corazón de dureza, de estar duro a tu palabra. Que nuestro corazón no esté endurecido esta mañana, sino que pueda recibir la palabra, entender la palabra, pueda hacerse vida esa palabra, Señor. Bendiga nuestro espíritu por la palabra, que podamos darte el fruto, Padre, que tú palabra, Señor, merece. Sea un fruto digno a tu palabra, a la altura de tu palabra. En el nombre de Jesús de Nazaret, bendigo el Espíritu, Señor, de la iglesia, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Aleluya. El 14 de Juan, este mes, ¿verdad? El mes pasado y abril y mayo, hemos estado en el mes del discipulado personal. Hemos estado haciendo énfasis en el discipulado, hemos estado animando a discipular, a que usted pueda seleccionar a una persona para discipular, para guiarla en la vía de fe. Hemos hablado durante el tema en todos los cultos acerca de lo mismo. Nuestro pasaje principal es el mandamiento del Señor Jesús a la iglesia, que dice: por tanto, id y haced discípulos, ¿verdad? Toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a obedecer todas las cosas que yo les he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ese es el verso principal que nos ha movido estos 2 meses de abril y mayo para poder crecer en el Señor. ¿Ya? Yo le exhorto a que usted pueda buscar, si usted viene al culto de las 11, busque la exhortación del culto de la mañana, y también a los que vienen en la mañana busquen el de la tarde. Aliméntense, estén pendientes de lo que el Señor está hablando a la iglesia. Estamos subiendo todos los mensajes al canal de YouTube, así que usted búsquelo ahí, use internet para edificar su espíritu, suscríbase al canal, póngale like, suscríbase para que le llegue la notificación de los videos que estamos subiendo, ¿verdad? Pero todos los mensajes están ahí desde aproximadamente octubre del año pasado. Los mensajes de todos los domingos están puestos en el canal. Ya están incluso ordenados por serie. Cada serie que hemos tocado están ahí ordenados, ¿verdad? Para que usted, cuando lo desee, pueda tenerlos ahí disponibles para escucharlos de nuevo. Así que use los canales, los recursos que el Señor nos está dando para edificar su espíritu, ¿ya? No lo use para destruirse a sí mismo, úselo para edificarse a sí mismo. Amén. Aleluya. Así que hemos estado viendo la serie de discipulado, exhortando también y viendo un poco qué es lo que es un discípulo, qué significa ser un discípulo. Vimos que el discípulo, hace 2 domingos atrás, vimos que el discípulo era libre, ¿verdad? Que el discípulo, la característica principal era que era libre. El Señor Jesús dijo: cuando mis palabras moren en ustedes y ustedes en mí, entonces conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Ustedes son libres por la verdad. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Los que están en Cristo Jesús no cargan la condenación de la ley, no cargan la condenación del pecado, porque Cristo les ha librado de esa condenación de la ley. El discípulo de Cristo no es un discípulo que ande trayendo condenación a cuestas, no es alguien que se esté condenando constantemente ni constantemente recordando el pecado. El discípulo de Cristo es alguien que ha sido liberado, que entiende que ha sido liberado, y por eso solo hay gratitud en su corazón, solo hay una sensación de no merezco tanto en su corazón. Nunca hay una actitud de soberbia ni de orgullo, nunca hay una actitud de que lo que yo tengo lo merezco de alguna forma. Jamás merecemos lo que hemos recibido. ¿Cuánto ha recibido usted del Señor? ¿Ha recibido harto o poco? Puede que haya recibido poco, no sé yo. Algunos han recibido poco porque han pedido poco, ¿verdad? Pero lo que sea que haya recibido, haya sido mucho o poco, lo ha recibido por gracia. ¿Ya? Lo ha recibido por eso. Es lo que el apóstol Pablo le dice a la iglesia, le dice: si lo que has recibido, lo has recibido por gracia, o sea, lo has recibido, no lo mereces, no merecías lo que has recibido, entonces ¿por qué te comportas como si lo merecieras?
Entonces, ¿por qué te levantas con altanería en contra de otros hermanos que no han recibido lo mismo que tú, como si tú lo hubieras merecido? Ninguno de nosotros ha merecido nada de lo que ha recibido. Ha sido solo obra de gracia de Dios, ¿verdad? Entonces, el discípulo de Jesús es alguien que entiende la obra de gracia, que su corazón está cargado de humildad, cargado de gratitud delante del Señor, y eso lo hace ser una persona feliz. La gratitud produce felicidad, produce alegría, produce gozo. La gratitud no produce otra emoción que esa, ¿verdad? La gratitud no produce amargura. Una persona que esté en amargura, usted si puede conocer alguna por ahí, puede entrevistarla y no va a tener una palabra de gratitud en sus labios. La amargura borra la gratitud del mapa, ¿verdad? Hay una sensación de que la gente me debe cosas, pero nunca hay gratitud. La gratitud es la sensación de deber. La gratitud es la sensación de que estoy siendo deudor. Y fíjense, el apóstol Pablo, después de entregar su vida por los gentiles, para entregarles el evangelio, él, cuando ya estaba próximo a su muerte, dijo: deudor soy. A pesar de todo lo que he hecho, de todo el esfuerzo, deudor soy a judíos y a gentiles. Me debo a ellos y aún les soy deudor. Entonces, amados, características del discípulo. El domingo pasado también vimos que el discípulo era aquel que llevaba fruto, que el discípulo era aquel que estaba conectado con Jesús. Jesús dijo que todo aquel que estaba conectado con él, como el pámpano a la vid, llevaba mucho fruto. Dijo: el que está separado de mí no puede llevar fruto, pero el que está unido a mí lleva mucho fruto. El discípulo verdadero es aquel que lleva mucho fruto, y el discípulo se mide por el fruto que trae. Entonces vamos a ver hoy día este texto de Mateo, verso 14, y vamos a analizarlo desde el punto de vista del discipulado y acerca de cómo Jesús trató con sus discípulos. Y vamos a ver que el discípulo es una persona que tiene una mentalidad muy distinta al resto de las personas. Es alguien que entiende las cosas de una manera muy diferente al común de la gente. El discípulo no es cualquier persona. El discípulo no es cualquier tipo de gente. Es un tipo muy especial de gente. ¿Ya? El discípulo del Señor Jesús es... ¿Me entienden, verdad? Y para ser discípulos hay que ser un discípulo primero. ¿Ya? Entonces nos vamos a centrar en convertirnos en discípulos del Señor que hacen otros discípulos, que se proyectan, que se hacen a sí mismos en otros discípulos, entregándoles la vida de Dios. Aquí el capítulo 14 de Juan empieza con la muerte de Juan el Bautista. Y el verso 13 dice: oyéndolo Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto, y apartado, y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Jesús escucha la muerte de Juan el Bautista, ¿ya? O sea, a Juan lo mata Herodes, y dice que esa noticia llegó a oídos del Señor. Y cuando llegó a oídos del Señor, el Señor toma una acción inmediata. Él, cuando conoce la muerte de Juan, se va a un lugar apartado, se va a un lugar, ¿no es cierto?, a un desierto, cruza el mar para irse al desierto. Hay diversas interpretaciones de por qué lo hizo. Algunos dicen que era porque a lo mejor se sintió muy triste el Señor y quería estar solo, ¿verdad? Y quería pasar un tiempo solo ahí porque le afectó la noticia de la muerte de Juan. Yo no creo eso. O sea, podemos pensar en distintas cosas. Yo creo que lo hizo con toda intención. Que cuando supo de la muerte de Juan, el Señor estaba atento. Fíjense ustedes, en todo el ministerio de Jesús, Jesús estaba atento a las señales. Y cuando venían las señales, Él actuaba. Él estaba atento a los tiempos de Dios para saber cómo reaccionar. Fíjense que cuando vienen a buscar unos griegos, ¿se recuerdan ustedes? A Jesús vienen en un momento a buscarle unos griegos. Y los discípulos le dicen: he aquí unos griegos te buscan. ¿Y el Señor qué le responde a los discípulos? Le responden: ahora viene la hora en que el Hijo del Hombre será entregado. Cuando lo buscaron los griegos, Jesús supo que venía su hora. Y entonces le empezó a decir a los discípulos que venía su muerte y que iba a ser entregado en manos de los principales sacerdotes, iba a ser muerto, pero al tercer día iba a resucitar. Entonces el Señor Jesús veía las señales, y la muerte de Juan el Bautista fue una señal para el Señor. Y cuando oyó la muerte de Juan el Bautista, el Señor dijo: hay que llevar a los discípulos a otro nivel. Y para lo que iba a hacer el Señor, necesitaba, no era suficiente el espacio de las ciudades, era necesario un lugar grande.
Entonces el Señor, ¿qué hizo? Se fue. Ni siquiera no puso aviso por Facebook, ¿cierto? No publicó la noticia, no lo puso en los diarios, nada. Avanzó y dice que le siguió la multitud, en número de 5.000 hombres al desierto. Que nos sigan 5.000, o sea, por lo menos habían 15 a 20.000 personas ahí. Número grande, ¿verdad? Gran cantidad de gente siguió al Señor desde todas las aldeas alrededor hasta el desierto, porque Jesús tenía algo que hacer ahí. Y fíjense, Jesús fue administrando a sus discípulos. La primera etapa que el Señor usó con sus discípulos fue mostrarles los milagros. Y los discípulos por un tiempo fueron espectadores de los milagros. Hasta Mateo capítulo 10, Jesús no involucró a los discípulos en los milagros. Ya solamente los discípulos veían cómo Jesús hacía los milagros. Ya Jesús veía a los discípulos, cómo Jesús oraba por los enfermos y los enfermos se sanaban. Y ellos estaban pero maravillados de la obra de Jesús, ¿verdad? Veían a Jesús calmar la tormenta. Y dice que se postraron delante de Jesús adorándolo cuando lo vieron hacer esa acción. Pero en el capítulo 10 de Mateo, Jesús cambia, ¿verdad? Y ve las multitudes y dice que tuvo compasión de ellas porque estaban como ovejas que no tienen pastor. Entonces se dirigió a sus discípulos y les dijo: oren al Señor de la mies, que envíe obreros a su mies. Entonces los discípulos dijeron, como que a lo mejor no entendieron mucho, pero se pusieron a orar por obreros. Y después que hubieron orado, le dijo: ya, el Señor ha contestado, ustedes son los obreros. Los mismos que estaban orando se convirtieron en los obreros. Entonces dice, capítulo 10, ahí ustedes pueden leer, revisémoslo, a ver, vamos, son cuatro capítulos más atrás nomás, no nos vamos a cansar mucho. El 9:37 dice: entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Entonces, después que los discípulos oraron, Él les dijo, 10:1, entonces llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Y los envió, el verso 5, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo. Entonces fíjense, aquí en el capítulo 10 ya hace un cambio Jesús. Pasa de que los discípulos sean espectadores de los milagros a que sean los hacedores de los milagros. Los discípulos pasan de contemplar cómo Jesús echaba fuera a los demonios a ellos echar fuera a los demonios. Ese es un cambio. Y es un cambio que tiene que ocurrir en la vida de cada uno de ustedes. Ustedes no pueden seguir toda su vida viendo en televisión cómo otros sanan, cómo otros echan fuera a los demonios. Usted no puede quedarse en ese primer nivel. El primer nivel es, y el segundo nivel es saltar a ¿qué? A yo expulsar a los demonios. O la palabra es para algunos nomás. El Señor Jesús dijo: el que cree en mí, las señales que yo hago, él también las hará. Y aún mayores hará porque yo voy al Padre. Si usted dice, yo creo en Jesús, usted tiene que jugárselas por esa palabra. Que se cumpla en su vida, ¿no? Es que me da vergüenza echar fuera demonios. Nada que vergüenza aquí. Entonces yo tenía una vecina que decía, vergüenza si tiene para otras cosas. Dice. No hay vergüenza cuando hacemos las palabras de Dios. ¿Ya? Entonces tiene que darse ese quiebre. Tenemos que llegar a ese nivel. Ya, si lo vemos lejos aún, preocupémonos. Ya tenemos que llegar a ese nivel. Ya nosotros vamos a echar fuera a los demonios. Ya no nos conformemos con que el líder del grupo de hogar lo haga. Ya nosotros pidámosle al Señor. Ya pidámosle al Señor. Yo no quiero ser espectador, quiero ser hacedor. Quiero ser el que lleva a cabo tu señal. Entonces desde ahí, desde el capítulo 10 de Mateo en adelante, los discípulos comenzaron a involucrarse. Y ellos comenzaron a hacer, a orar por la gente y vieron que la gente se sanaba. También hubo otro grupo, ¿verdad? Que era el grupo de los 70. Y estos dicen que volvieron pero maravillados con los resultados. Ellos no podían creer que los demonios se sujetaran en el nombre de Jesús. Que ellos fueran a donde un endemoniado le dijeran, demonio en el nombre de Jesús, sal fuera. Y el demonio salía y el hombre quedaba libre. Entonces ellos decían, esto no se ha visto nunca, esto es pero grandioso.
¿verdad? Y la verdad es que nosotros mismos nos admiramos también con los resultados del poder del nombre de Jesús cuando lo utilizamos. Entonces, ese nivel es un nivel que tenemos que pasar. Pero acá en el verso 14, Jesús pasa a sus discípulos a un nivel nuevo. Y este nivel es un nivel profundo que todos nosotros también tenemos que procurar llegar. Y es un nivel tremendo. Fíjense acá, vamos a ir a verso 14. Verso 14 de Mateo 14. En el contexto Jesús se va, ¿verdad? Jesús se va a un lugar desierto, lo sigue mucha gente, lo siguen, como dijimos, de 15 a 20 mil personas. Y cuando Jesús ve a la multitud, dice que tuvo compasión de ella. Por lo general Jesús cuando veía a la multitud tenía compasión. ¿Por qué? Porque no había nadie pastoreándolos. O sea, no había nadie preocupándose de ellos. Y él mismo obviamente no podía preocuparse de todos. Entonces Jesús tenía compasión de esa gente que estaba dispersa, o sea, andaba con hambre, buscaba algo. La gente dejó sus casas para irse a un lugar lejos por escucharlo, ¿verdad? Porque tenía gente enferma que quería que Jesús la sanara, ya, gente con necesidad, y cuando el Señor Jesús veía a la gente con necesidad sentía compasión. Entonces Jesús tenía compasión de esa gente cuando le seguían la multitud. ¿Y qué hacía Jesús cuando tenía compasión? Veamos verso 14, dice: y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. ¿Cuál fue la reacción de Jesús a la compasión? Sanar a los que de ellos estaban enfermos. Luego Jesús siguió, o sea, eso le tiene que haber llevado su buen tiempo. Seguramente le llevaron muchos enfermos. El Señor siguió sanando hasta la noche, y cuando llegó la noche los discípulos también tuvieron compasión de la gente. También se compadecieron. Pero ¿cuál fue la respuesta de la compasión de los discípulos? Verso 15. Cuando anochecía se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que se vayan por las aldeas y compren de comer. Fíjense, Jesús tuvo compasión de las multitudes. ¿Y qué hizo? Sanó a los que venían enfermos. Los discípulos tuvieron compasión de la multitud también. ¿Y qué dijeron? Señor, que se vayan a comprar comida porque tienen hambre. Ellos venían también con la solución. Entonces acá hay dos grupos, hay dos métodos. Califiquémonos en uno, tratemos de ver qué hubiéramos hecho nosotros para ver qué mente tenemos, con qué mente estamos partiendo, ¿verdad? Hubiéramos visto la multitud y qué pensamos, que eso nos ocurre primero. El Señor Jesús ni siquiera pensó en despedirlos. Dijo: no, voy a sanar a los que están enfermos de entre ellos. Pero los discípulos tampoco se les pasó por la cabeza eso. Despídelos para que vayan a comprar. Entonces, la mentalidad de los discípulos, aunque ellos ya estaban haciendo milagros, ellos estaban echando fuera demonios, estaban sanando gente, la mentalidad de los discípulos aún era una mentalidad natural. Aún las soluciones que ellos buscaban a los problemas eran soluciones naturales. ¿Tienen hambre? Que vayan a comprar. ¿Verdad? ¿Tienen sed? Vayan a beber. Soluciones que a nosotros también se nos ocurrirían. Soluciones que a cualquier persona se les ocurriría. De pronto nuestros métodos de los seguidores, de los cristianos, son los mismos métodos que los mundanos. Nuestras reacciones ante los problemas son las mismas reacciones que las reacciones de los gentiles. Nuestros afanes, preocupaciones, problemas, dolores son los mismos que de los gentiles. Y el Señor Jesús quiere hacer una diferencia. El Señor Jesús quiere que sus discípulos sean muy distintos a los gentiles. ¿O no dijo eso el Señor cuando habló del afán y la ansiedad? Y dijo: no se preocupen ustedes por lo que han de comer ni lo que han de vestir, porque de eso se preocupan los... No ustedes no se preocupan de eso. Ustedes no se preocupan de qué han de comer ni de qué se han de vestir. Ustedes tienen un Padre bueno. ¿De quién se preocupa de esas cosas? Los gentiles, que no conocen a Dios, que no entienden la provisión de Dios. Entonces nosotros aún estamos metidos en la iglesia, estamos haciendo trabajo para Dios, pero nuestra mentalidad aún está sobre la tierra. Nuestra mentalidad aún es demasiado natural. Nuestras soluciones aún son de este mundo.
Estamos anclados a este mundo y el Señor quiere sacarnos de acá. El Señor quiere que nuestra mente, nuestra forma de pensar, de ver el mundo, cambie. Y para esto el Señor hizo lo siguiente. El Señor quiso llevar a los discípulos a un próximo nivel. Y este próximo nivel exige una nueva forma de pensar. Exige una forma nueva de mirar el mundo, de ver el reino. El Señor Jesús, cuando vinieron con esta solución los discípulos le dijeron, despídelos porque ya es tarde para que vayan a comprar. ¿Y qué es lo que les dice el Señor? ¿Qué orden les da? El 16. ¿Qué le dice el Señor? No, le dice, no tienen necesidad de irse. Denles ustedes de comer. Una locura les dijo. Le dijo una broma. Para mí que los discípulos se rieron entre ellos. Dijeron, ja, 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 bueno el chiste de Jesús. Y después lo miraron y Jesús no se estaba riendo. Y ahí ya se puso fea la cosa, ¿verdad? Porque no, era imposible. O sea, darles vosotros de comer. No se puede. O sea, son 20.000. Aunque hubieran panadería y tuviéramos plata, tampoco hay pan. Aunque no sé si no se puede. No me pidáis lo imposible. ¿Verdad? No pidas cosas tontas. Jesús entra en razón, le decían. Jesús entra en razón. Ya te volviste loco ya. No estoy hablando tontera por Jesús. Para nosotros es tontera. Pero el Señor quería hacer algo para despegar a sus discípulos del suelo. Para que sus discípulos entendieran una nueva realidad, para que sus discípulos aprendieran desde ese momento a ver el reino de Dios. Fíjense ustedes que entrar en el reino de Dios no es lo mismo que ver el reino de Dios. Fíjense ustedes en Juan capítulo 3, cuando Jesús habla con Nicodemo. Nicodemo viene diciéndole a Jesús y le dice, maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro. Rabí le dice, sabemos que has venido de Dios como maestro porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. Y Jesús que le responde, de cierto te digo que nadie puede ver el reino de Dios si no ha nacido de nuevo. Nadie puede verlo. ¿Por qué? Porque Nicodemo pretendía ver el reino, pretendía ver la autoridad detrás de las señales. Y Jesús le dijo, nadie puede ver el reino si no nace de nuevo. Y después más adelante Jesús le dice, de cierto te digo que el que no nace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino del cielo. Entrar en el reino del cielo es diferente de ver el reino. Muchos de ustedes han entrado en el reino de Dios por la fe, pero aún no logran ver el reino. O sea, entraron en ese reino, son parte de ese reino, son coherederos de ese reino. Si se murieran van al cielo porque son parte del reino, pero aún no logran ver el reino de Dios. Aún están cegados a ese reino. Entonces el Señor Jesús quería que ahora sus discípulos dejaran de ver lo natural para que empezaran a ver el reino de Dios. Y esta lección es fundamental para nosotros. Esta lección es importantísima para nosotros. Les dijo, dadles vosotros de comer. Ustedes denles de comer a la gente. Ya una imposibilidad absoluta del punto de vista natural. Ya, imposible que 12 discípulos pudieran darle de comer a esa multitud. Dadles vosotros de comer. Jesús quería enseñarles que no había necesidad de provisión. Cuando veían el reino, cuando vieran el reino, no había necesidad de panadería. No había necesidad de un panadero. Porque la provisión les iba a seguir. Esta lección ya estaba dada antes en la Escritura, ¿o no? ¿O no se acuerdan del profeta que Dios le dijo, he ordenado a una viuda que te mantenga todo el tiempo que yo te voy a mandar en el tiempo de tu servicio? Y el profeta va a la ciudad pensando que hay una viuda riquísima que lo va a sostener todo ese tiempo, y con la viuda que se encuentra, la viuda no tiene ni para comer ella. Cualquiera de nosotros ni pesca esa viuda. ¿A dónde está la viuda que tiene? Que Dios me dijo que me iba a sostener. Si me iba a sostener, por lo menos se tiene que sostener ella. Pero Dios lo mandó a que lo sostuviera una viuda que no se podía sostener sola. Entonces nosotros nos hubiéramos desanimado, hubiéramos llorado, media vuelta, ¿no? Porque no hubiéramos creído. Y más encima el Señor le dijo, yo le he ordenado a una viuda en Sarepta de Sidón. Y la viuda no tenía idea.
Dios de repente le ordena cosas a la gente sin que la gente sepa. De repente Dios, en nuestra necesidad, ha ordenado a gente bendecirnos. Y esa gente nos bendice, pero sin saber que fue una orden de Dios. Dios se lo ordenó y ellos hacen. La viuda tenía la orden de sostener al profeta, pero ella no había escuchado nada, ¿verdad? Ella recibió de sorpresa al profeta, pero el profeta se sobrepasó. ¿Por qué? Porque el profeta veía el reino. Hay gente en el Antiguo Testamento que tiene más visión que gente del Nuevo. Y eso no puede ser. En el Nuevo tenemos a Jesús, la realidad de todas las cosas. En el Antiguo tenían la figura y la sombra. Pero hubo gente en el Antiguo que vio el reino, que pudo percibir la provisión del reino. Y que el profeta, aunque la viuda no tenía para sostenerse ella, él dijo, Dios dio la orden, la palabra de Dios no puede romperse, la palabra de Dios no puede quebrarse. Entonces le dijo, viuda, levántate, ¿qué tienes en la casa? Y la viuda le dijo, tengo un poquito de harina y un poquito de aceite, yo iba a hacer unos pancitos así para comer con mi hijo y luego morirnos. Anda, hace ese pan y dámelo. Y yo te digo que el Señor dice, el aceite no faltará ni la harina en tu despensa hasta que el Señor haga llover de nuevo. Y la mujer creyó. ¿Y por qué creyó? Porque tenía la orden de Dios de sostener al profeta. Entonces la mujer fue, hizo el pan, se lo entregó al profeta y el aceite no le faltó. Entonces esto ya estaba dicho, ¿verdad? Jesús copió, hizo realidad lo que ya venía de antes. Yo no hago nada de mí mismo, lo que veo hacer al Padre, eso hago, dijo el Señor. Entonces el Señor sabía que eso se podía hacer, sin problema. El Señor dijo, ¿qué tienen? Hay 5 panes y 2 peces, tráiganlos, dio gracias, denlo a la multitud, háganlo recostar en grupos de 50 y denle. Y los discípulos dijo, va a alcanzar para el primer grupo nomás y con suerte. Y los otros van a quedar con hambre. Pero alcanzó para todos. Y después, como el Señor es medio como también chistoso para sus cosas, agarró a sus discípulos después que todos comieron y le dijo, vayan y recojan lo que sobra. Entonces los discípulos fueron a recoger lo que sobró y sobraron 12 cestas. Los discípulos ya estaban locos comparando los 5 panes con las 12 cestas y decían, ¿cómo pasó esto? O sea, eso ya fue algo tremendo. O sea, si eso no le vuela la cabeza a los discípulos, que imagínense ustedes en esa situación, ¿no es cierto? Es para trastornarse. Ese milagro es tremendo. ¿Qué buscaba Jesús con ese milagro en los discípulos? Que los discípulos entendieran, pasaran a otro nivel de entendimiento. Que entendieran que el reino del cielo no es natural. Que entendieran que la provisión va con ellos cuando ellos están haciendo la tarea. Lo que les quiso decir a sus discípulos cuando le dijo, vayan y entren en las aldeas, no lleven 2 túnicas ni dinero en el cinto. Pero Señor, ¿cómo no vamos a llevar plata y si nadie nos da? No lleven dinero en el cinto, vayan, el obrero es digno de su salario. La provisión va con ustedes, la bendición va con ustedes. Y más encima le dijo, y cuando entren en una casa digan, paz a esta casa, y si la casa es digna de paz, va a recibir su paz. O sea, los mandó sin ni uno a bendecir a la gente. Por eso el apóstol Pablo dijo, nosotros los apóstoles de Cristo somos como empobrecidos, pero enriqueciendo a muchos. Los discípulos de Cristo pueden parecer empobrecidos, pero están siempre enriqueciendo a gente. Pueden no tener nada ni para comer, pero están enriqueciendo a gente. Entonces usted tenga una vida enriqueciendo a otros, enriquezca a otros. Haga que los de su alrededor crezcan. Que cuando usted hable con alguien, ese otro crezca, enriquezca a muchos. Ese es el tipo de vida que el Señor quiso mostrarnos, quiso desafiarnos a llevar. Entonces los discípulos quedaron trastornados con esto. Entendieron algo que no habían entendido antes, pero eran un poco duros, ¿no es cierto? Nosotros nos consolamos al ver a los apóstoles. Si lo hubieran sido más, a lo mejor no hubieran sido inalcanzables, pero como fueron bien duros, nosotros como que nos comparamos con ellos. El temor nos mantiene unidos a este mundo. Muchas veces el temor de la necesidad nos mantiene unidos a este mundo. Tenemos miedo a que nos vaya a faltar algo.
muchas veces no es miedo, es terror. Ese terror tiene que esfumarse. Si todavía hay miedo, hay intranquilidad de que nos vaya a faltar algo, ese miedo tiene que diluirse. El discípulo de Jesús no tiene temor a la falta de provisión. ¿Ya? Así que revísese, ese temor tiene que esfumarse. Tiene que diluirse, de una u otra forma tiene que irse. Y a muchos Dios los hace pasar por necesidad precisamente para quitarles ese temor, para mostrarles las grandezas que Él tiene en medio de la necesidad. Y muchos, porque no aprenden, se mantienen en la necesidad. Entonces, aprenda luego, no tiene que haber temor, ese temor tiene que irse. Jesús se enojó cuando vio que lo que Él hizo no dio el fruto que Él esperaba, porque los discípulos, a pesar de que vieron eso, no entendieron. Vámonos un poco más adelante al 16, Mateo 16. Jesús, después de alimentar a estos 5,000, alimentó otra vez a 4,000. La hizo 2 veces. 2 veces. Primero a 5,000 hombres, después a 4,000 hombres. La primera vez sobraron 12 cestas, la segunda vez sobraron 7 cestas. Tenían más hambre, parece, los comensales. Y fíjense, después de haber visto estas 2 cosas, la reacción de los discípulos, 16:5. Dice, llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. ¿A cuánto se le ha olvidado comprar pan el domingo y se ha quedado sin pan para tarde? Muchas veces ha pasado, a ellos también les pasaba. Se les pasó la hora, no pillaron pan. Entonces se quedaron calladitos y se fueron en la barca sin pan. Y Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Y ellos pensaban dentro de sí diciendo, esto dice porque no trajimos pan. Nos está retando porque lo dejamos sin pan. Entonces Jesús ahí ya como que dijo, ya me rindo con esto. ¿Verdad? Ya les mostré que de 5 panes yo alimento 20,000 personas. Y ellos ahora se están preocupando porque no compraron pan. O sea, usted puede salir de aquí en el culto, recibir una dosis de fe que lo levanta de la silla. Y después llegar a la casa y deprimirse cuando ve la despensa. Eso se llama dureza de corazón. La dureza de corazón hace que la fe nos infle en un momento, pero se diluya a la hora siguiente. Fíjense, entendiéndolo, verso 8, y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? O sea, ya paren con eso. Le dice, ¿no entendéis aún ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres y cuántas cestas recogisteis? Ni de los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas recogisteis? ¿Ven? Aquí está indicando que Jesús lo hizo con intención. Lo hizo intencionalmente, no lo hizo porque se le vino la contingencia a la mano. Intencionalmente, Él hizo la multiplicación de los panes para enseñarle a sus discípulos algo. Porque aquí le está repitiendo la enseñanza. ¿No se acuerdan cuando hice esto? ¿Se acuerdan cuando con 5 panes alimentamos 20,000, sobraron 12 cestas? ¿Cuántas cestas recogieron? ¿Se acuerdan los 4,000? ¿Cuántas cestas recogieron ahí? ¿Cómo es que no entienden el 11? Que no fue por el pan que les dije que se guardaran de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Y dice, y entonces entendieron que no les hablaba de esto. Vamos a ver Marcos capítulo 8, que aparece un poco más textual esta salida de... Quiero que entiendan al Señor, pónganse en el lugar del Señor que es el que está enseñando. 8:14. Dice, habían olvidado de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. Aquí nos da más detalle, o sea, no se habían olvidado de comprar pan, pero tenían un pan guardadito de la mañana. Por lo menos tenían un pan duro. Dice, Él les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y discutían entre sí diciendo, es porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿qué discutís porque no tenéis pan?
¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? ¿Por qué no podían entender? Aún viendo la obra de Jesús. Por el corazón duro. Si usted tiene el corazón duro, aquí en el culto se va a llenar de la fe, pero se le va a acabar saliendo de aquí afuera. El día lunes, el día martes, cuando se enfrente de nuevo a sus circunstancias, se va a desanimar de nuevo y va a volver para animarse el día domingo y se va a desanimar el martes de nuevo, y así va a pasar todo el resto de su dura vida. Terrible la vida con un corazón endurecido, donde la palabra trata de penetrar, pero no puede penetrar, y vienen las aves del cielo y la sacan, y es como si no hubiera venido nunca la palabra. Dice Pablo, es como el que se mira al espejo, considera su rostro, pero luego se va y se olvida de cómo era. No copiemos eso. ¿Ya? Llénese de fe aquí y mantenga esa fe durante la semana. Ya que esa fe sirva para que usted le hable a la circunstancia durante la semana, para que usted afirme la fe durante la semana, para que cuando vea las circunstancias contrarias, usted diga, oh, esto parece que está mal, pero no, la palabra que yo recibí el domingo decía lo contrario, así que yo te mando ahora. Así se hace la palabra de Dios, se ordena la palabra de Dios, eso. Se enojó Jesús cuando no entendieron. ¿Ya? Fíjense lo que dice acá el 18. Teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oís y no recordáis. Y aquí les pregunta, cuando partí los 5 entre 5.000, ¿cuántas setas recogiste? Y ellos dijeron 12. Y los 7 entre los 4.000, ¿cuántas canastas recogiste? Y ellos dijeron 7. Y la pregunta final de Jesús, ¿cómo aún no entendéis? O sea, esa pregunta nos calza a nosotros, pero ¿cómo aún no entienden? ¿Cuántos años lleva en la iglesia? 10. ¿Cómo aún no entiendes? Agarre al de al lado y dígale, entiende. Zamarréelo bien zamarreado. En el Evangelio de Juan también se cita esta situación, este milagro de la multiplicación de los panes, y dice, en el Evangelio de Juan aporta otro dato, que la gente siguió a Jesús después y que cuando se lo encontró, Jesús les dijo, trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que permanece para vida eterna. Entonces los discípulos de Jesús, fíjense, ya vamos a leerlo, Juan 6, 27. Juan 6, 27. Todos juntos dice, 1, 2, 3. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Fíjense, cuando los discípulos entendieron que la provisión estaba con ellos, que ya no había necesidad de temer más por la provisión, entonces Jesús les dice, ahora entonces, trabajen, pero no por el pan. Trabajen por la comida que permanece para vida eterna. Preocúpense de eso. Lo mismo les dijo en otra ocasión. Procurad, tengan el reino del cielo y su justicia. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Y el resto vendrá por añadidura. No busquen la añadidura. No se afanen por la añadidura. Afánense por el reino. Trabajen por el reino. Pónganle fuerza al reino. Y el resto viene, el resto les acompaña. Fíjense la vida del discípulo. El discípulo de Jesús es una persona que tiene entregada su vida al reino. Es una persona que tiene jugada su vida al reino, apostada toda su vida al reino. El discípulo de Jesús no es uno que anda con excusas para servir. No es uno que anda poniendo todas las cosas del mundo antes del servicio. Es uno que deja todo por servir.
Es uno que rompe compromisos con el mundo con tal de servir. Pero nosotros ahora aguantamos cualquier excusa. Llamamos al servicio, es que tengo certamen y tengo que estudiar. No quiero mirar a nadie. Es que tengo que hacer tal o cual cosa, es que tengo que hacer esto, es que tengo que... esa dinámica se da constantemente en la iglesia. Unos son llamados y muchos poniendo excusas por cosas que tienen que hacer. Es que tengo que viajar, es que tenía un proyecto con la familia, es que tenía que... Y no entienden que eso ya pasó en la Biblia, que están repitiendo lo que ya pasó en la Biblia. Jesús le dijo a uno, sígame, y el otro dijo, deja que entierre primero a mi padre. ¿Y qué le dijo Jesús? ¿No nos acordamos de eso antes de dar la respuesta? Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, tú ven y sígueme. Nosotros no somos como Jesús, le decimos, bueno, ya anda a enterrar a tu papá, de venir. Eso es lo que se da aquí, por eso no se ve como tan fuerte. Y el otro va, entierra a su padre y después viene. Pero el discípulo de Cristo no es el que pone todas sus cosas personales antes del servicio. El discípulo es el que aparta todas las cosas para servir y el que relega todo a segundo plano para servir. Ese es el discípulo. Esa es la marca del discípulo. El que nada se sobrepone delante del servicio. Eso ya pasó antes, como les digo. Entonces cuando les pidan algo, antes de responder, acuérdense de la Escritura. Acuérdense de la Biblia. Que hubieron muchos que ya les pasó lo mismo. Que pusieron excusa delante del servicio. Que les dijeron a Jesús, pero espérame, que tengo que hacer esto y de ahí vengo. Y acuérdense de la respuesta del Señor. Entonces, pongan atención. ¿Ya? No es el discípulo de Cristo, no pone excusas al servicio porque está jugado al reino. Está comprometido con el reino al 100, más que con cualquier otra cosa. No le importa perder un día entero, perder un fin de semana entero, perder un mes entero, un año entero, perder su vida entera, quemarse por el reino. No le importa y lo hace con una sonrisa en el rostro porque sabe que está ganando más que perdiendo. No le importa, se queda, está en todas. El discípulo de Cristo. Entonces usted imite eso. ¿Hay algo en la iglesia? Vaya. No pregunte si tiene que ir o no. Esté. Hay algunos que han agarrado eso y han sido bien bendecidos. Que les dicen, es que esta clase no es para ti. Esta clase es por los que van avanzados. Ya no importa, voy a servir café. Y están ahí sirviendo café, escuchando. No importa, voy a servir ahí en la puerta, voy a recibir a los hermanos en la puerta. Se inventan un cargo para estar. Son discípulos de Cristo. Que aunque les pongan obstáculos para servir, ellos igual están ahí. Igual sirven. No hay excusas para que ellos no sirvan. Son los discípulos de Cristo. Hay un versículo que es terrible, que es el 14:26 de Lucas. Que es un versículo que me acuerdo un día yo, antes de convertirme, participé un tiempo en la iglesia católica, me acuerdo. Ahí donde conocí a Carolina, ahí en Santísima Trinidad. Y una vez teníamos una actividad ahí en la iglesia y no sé por qué se nos ocurrió poner ese versículo en un tazón, en una tarjetita. Y pusimos este versículo de Lucas 14:26. Y me acuerdo que alguien bien entrado, uno de los que participaba con nosotros, era de los más comprometidos ahí. Y leyó el versículo y se espantó y dijo, ¿y quién dijo eso? Se ofendió. Yo le dije, Jesús lo dijo. Ah, dijo. Porque él tiene que haber sido un tirano el que escribió eso. Eso es terrible.
O sea, yo creo que ni Hitler se atreve. ¿Ya? Usted lo mira y no sabe que es Jesús y usted lo condena. O sea, esto es terrible. Me da miedo leerlo. Ya, pero leámoslo igual, hay que ser valiente frente a la palabra. Dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, mujer e hijos, hermanos y hermanas, y aún también a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Aquí no vamos nosotros a bajar los estándares que el Señor ya puso a sus discípulos. Por eso les dije, el discípulo no es el común de la gente. Podríamos aquí bajar el estándar y meterlos a todos ustedes en él. Ya todos ustedes son discípulos. Aplaudan. Hay estándares. El que me sigue y no aborrece a su padre, no aborrece a su madre, no aborrece a sus hijos y ni aún a su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿Aborrecer en qué sentido? En el sentido de que amo tanto el reino que relego todo a segundo plano. En el tiempo que no hay tiempo para nadie más sino para el reino. En que comparado con el reino, todo otro amor queda relegado. Fíjense, el Señor Jesús estaba predicando y vino a buscarlo su mamá y sus hermanos. ¿Se acuerdan? Y le dijeron, Jesús, tu madre y tus hermanos te buscan, sale a recibirlos. Y el Señor Jesús dijo, ¿el Señor Jesús amaba a su mamá? Sí, sí la amaba, pero comparado con la misión del reino, daba la impresión de que la aborrecía. Porque él dijo, ¿quiénes son mi madre y quiénes son mis hermanos? Los que hacen la voluntad de mi Padre. Estos son mi padre, mi madre y mis hermanos. Entonces daba la impresión, comparado con el amor de Jesús al reino, de que todo lo demás es muy bajo. Cualquier amor humano queda muy bajo comparado con el amor al reino. ¿Qué significa aborrecer la propia vida por el reino? Significa estar dispuesto a ser muerto en cualquier momento por el reino. Significa estar dispuesto a ser atravesado en cualquier momento por el reino. Significa estar dispuesto a sufrir en cualquier momento por el reino. O usted, si Dios los manda a salir a otro lugar y justo se enferma su hijo, ¿usted se va a quedar en casa por causa de su hijo? Es lo que está diciendo el Señor. Y es un favor para ellos. Si usted se mete como discípulo de Jesús y Jesús lo manda a otro lugar, imaginemos esto, un caso hipotético, y se enferma su hijo. ¿Qué pasa si usted se queda por la enfermedad de su hijo y no va y no obedece? ¿Qué va a pasar con su hijo? Cada vez que el Señor lo mande a hacer algo, ¿el diablo a quién va a atacar? Va a agarrar al hijo. Pero si el Señor lo manda y el hijo se enferma y usted dice, no importa, el Señor está sobre ti, oro por ti, el Señor te cuida y yo obedezco. El diablo dijo, ni con los hijos me puedo meter. Porque parece que aborrece a su familia. ¿Por qué? Porque está el reino metido en la cabeza, ¿verdad? Porque el reino lo consumió. Y como conoce el reino, tiene agallas, valor de avanzar por el reino, sin que nadie lo detenga. Sin que ningún amor humano lo detenga. Sin que ningún amor humano lo limite. O cuando Dios lo mande a otro lugar, usted va a pensar en cómo va a estar la familia financieramente. Es que acá tenemos más comodidad, allá vamos a tener menos comodidad donde nos está mandando el Señor. ¡Ay, que me cuesta esto! Eso es amar la familia más que el reino. Y el Señor dijo, comparado con el reino, no hay comparación. Entonces, amados, acá hay algo que ver. Iba a ver el otro del verso 25 porque van unidos los dos, pero ya no hay tiempo, así que vamos a quedar hasta aquí. Yo sé que ustedes se lamentan, ¿no es cierto? Y se entristecen y todo eso. Y como ustedes son discípulos, se quedarían aquí hasta las 6. Pero vamos a parar para ser prudentes.
Porque no solo hace esto de multiplicar el pan. Además de esto, fíjense lo que hace Jesús. Multiplica el pan y después, cuando se van a ir, les dice, yo me voy a quedar aquí, váyanse solitos nomás. Y los manda solo en la barca, él se queda orando un rato, como hasta las 3 de la mañana más o menos, los mira y la media tormenta que hay. Y Jesús se acerca a la playa y sigue avanzando y sigue avanzando y se mete por el mar, caminando por el agua. Y dice, y quería adelantárseles. Hasta le hacía chiste. Y ellos cuando vieron a Jesús por el agua colapsaron. De ahí dice, fue como un colapso. Lo de los panes con ver a Jesús caminando por el agua ya los quebró. ¿Por qué Jesús? ¿Qué les quería decir? No necesitan provisión, no necesitan barco. O sea, Jesús caminando por el agua le decían, si ustedes son mis discípulos, ni siquiera necesitan barco para andar por el agua. O sea, ¿qué le estaba diciendo? Vuelen su mente, québrenla. La mente del discípulo es una mente quebrada a lo natural. Es una mente que piensa en lo sobrenatural, que lo imposible se le hace claramente posible. Es una mentalidad muy distinta a la mentalidad del común de la gente. Es una mentalidad que no mira lo que miran otros, que mira las cosas vueltas para arriba. Que la imposibilidad de otros es su mayor posibilidad. Así que, amados, pidamos al Señor. Ya pidamos al Señor poder pasar de esta etapa, subir a un nuevo nivel. Ya digámosle al Señor, Señor, llévame a este nivel de comprensión, de ver el reino, para caminar confiado en ti. El que ve el reino camina confiado. ¿O no se acuerdan de Eliseo y Giezi? Vino el rey a matar a Eliseo, el rey con su ejército. De repente a usted lo quieren asaltar en la calle, un puro flaite y usted está todo asustado. A él lo quería matar el rey con su ejército. ¿Ah? De repente a algunos les dicen, ¿no es cierto? Este cabro como que te quiere pegar, ¿no es cierto? Entonces anda todo asustado ahí porque a él era el rey con su ejército y vino a su casa, la casa de madera, mediagua del gobierno tenía, y el rey le rodeó la casa con caballos. Pero Eliseo, ¿cómo estaba? Relajado. Y Giezi estaba espantadísimo. Corría de un lado para otro de la casa, decía, nos van a matar. Y Eliseo le dijo, ven para acá, Giezi. Compadre, le dijo. Y dice que le puso una mano en la cabeza y oró al Señor y le dijo, Señor, que él vea lo que yo veo. Y dice que se le abrió la vista a Giezi. ¿Y qué vio Giezi? Delante del ejército del rey, vio cientos y cientos de carros de fuego protegiéndolos. Entonces Giezi dijo, por eso está ahí relajado. Ahora entiendo. Cuando usted vea el reino de Dios, usted va a decir, ¿cómo me pude urgir por eso? ¿Cómo me pude enojar por eso? ¿Cómo pude temer a eso? No hay temor para los hijos de Dios. No temáis. Vean el reino. El reino se les va a volver tan real que ustedes se van a sorprender de cómo es. Pónganse en pie. Vamos a orar al Señor.